Pero a veces es eso, el mando de los hijos, la autoridad con los hijos, genera como problemas o tensiones en el matrimonio. Y de verdad que hay un clásico de esos problemas, que es que ellos piensan que la mamá es demasiado blanda, que es muy concesiva, y ellas piensan, o pensamos nosotras, que ellos son demasiado duros, fuertes, y ese es como el clásico, ¿no? Pero ustedes cómo lo han vivido, qué piensan, se afecta el matrimonio, de qué manera han superado cosas. Cuéntenos a ver qué piensan de... Uno tiene que conciliar y tiene que hablar. Lo más importante es que los hijos no perciban o uno no les diga que hay una disparidad de criterio. Lo importante es que el criterio sea el mismo y la aplicación de la norma a veces es lo que cambia, pero el criterio con respecto al A ver, eso cumplimiento está de la bien norma interesante. debe ser el Esa mismo siempre. diferencia entre criterio y aplicación de la norma. El criterio es el mismo, la aplicación de la norma puede cambiar. Un ejemplito. Un ejemplo, yo puedo tener el mismo criterio de que el hijo mío debe hacer una labor, una tarea o algo que se le haya encargado y de pronto yo soy muy estricto en el cumplimiento y de pronto Diana tiene una forma distinta de hacerle cumplir esa norma. Pero lo importante es que el hijo debe saber que la tarea debe ser hecha. Y en eso es en lo que los hijos deben identificar una unidad en los padres, que la norma siempre está presente y que de pronto es más fácil que la mamá se lo diga o en otros aspectos a veces el papá, pero ellos deben sentir que hay detrás de ambos hay una estructura de norma que se debe cumplir. Y que en eso papá y mamá están unidos. O sea, hacer, que eso no se queda sin hacer por nada del mundo. Y si hay una disparidad en la norma, sí hay que hablar porque eso le va a crear grandes confusiones a ellos y ellos no se van a saber para dónde van a ir. Entonces, ese es otro de entonces los lo importante problemas. no es cómo uno la diga, sino que haya una identidad de familia de cuál es la norma de esa familia y de acuerdo a los principios de esa familia. Bueno, y Mauricio y Olga, ¿cómo han vivido eso? ¿Qué piensan de esto? Bueno, no, Mauricio es más duro, pues, y yo soy más blanda. O sea, se da el clásico, Claro, ¿no? sí, el clásico. Pero siempre y cuando Mauricio no está y me toca a mí hacer el papel de él, de ser de pronto algo más dura, lo hago. Y me ha funcionado también. Ah, entonces sí sirve, sí sirve. No, yo creo que eso sí funciona. Sí. A mí lo que me parece grave, pues, y que me parecería que eso sí es muy grave, es cuando los dos son muy rígidos o los dos son muy blandos. Porque cuando los dos son muy rígidos llega el momento en que esa bomba que se va creando ahí adentro, llega el momento en que estalla y hace estragos. Y cuando, todo lo contrario, cuando es muy blando, los muchachos no encuentran un esquema y un marco de referencia donde desarrollarse. Yo complementando lo que decía, y estoy totalmente de acuerdo con Andrés y con Diana, lo que hay que desarrollar son principios, que los pelados empiecen a interiorizar esos principios, a reconocerlos y a quererlos como principios que ellos... Sí, bueno, pero realmente es en esas diferencias de la forma o de los mismos principios o temas educativos, ¿qué se genera entre el matrimonio? O sea, ese conflicto que se genera, porque supongo que se genera, ¿o no? No, sí, claro, y los muchachos manipulan. Ocasionalmente, y los muchachos manipulan, pero lo importante no es que a raíz de eso se genere un conflicto, porque si no el ejemplo que le estás dando a tu hijo es que para resolver un problema siempre hay un conflicto. Y ellos a veces se lo reprochan. A veces Andrés, el hijo pequeño mío, a veces me dice, no, papá, no pelees con la mamá. Cuando se genera el conflicto, Sí. ellos mismos siendo tan pequeños, generan y lo perciben. Y no les gusta. Y no les gusta. No les les gusta genera que... mucha inseguridad a Sí. ellos ver un conflicto por una cosa que en realidad no requiere un conflicto y ellos son muy críticos hacia la actitud de uno cuando eso genera un conflicto. Entonces lo importante no es generar conflicto porque le estás diciendo al hijo que hacer cumplir una norma implica un conflicto y eso no es el deber ser. No, y también sabes el dolor que uno siente a veces, por ejemplo, a mí me pasa con Andrés cada rato, ya no tanto, cada vez menos, pero nosotros tenemos dos hijos, una más grande, es un juicio, Paulina sigue la norma, ella es Muy fácil de que siga la norma. Sí. Y uno chiquito que es más cuestionador, más indisciplinado, un amor de hombre pues también cariñoso a morir, pero Andrés ha sido muy estricto con él.
Yo a mí a veces me da un dolor, pues yo digo, Dios mío, le hace una cosa al niño y es como que a mí me lo estuviera haciendo, un regaño fuerte. Yo digo, ay, qué injusticia, el niño tan cariñoso. Y él ahí, y yo me acuesto en una tristeza. Ya cuando estamos en la casa, pues, que nos vamos a dormir, yo le digo, Andrés, tal vez está siendo como tan fuerte con el niño. Yo pienso que tal vez si las cosas, por ejemplo, un castigo muy grande. Entonces él se acuesta furioso, se acuesta el papá furioso, el niño castigado, yo pues que me muero. Y yo, ay Andrés, tal vez, es que yo creo que se te fue como la mano. Preciso al otro día, se levanta, él pues no me dice mayor cosa, pero se levanta y va y lo coge a besos, lo levanta cargado. Entonces yo digo, a mí me da mucho dolor, pero yo creo que lo que yo le comunico a él del sentimiento que tengo, que es una manera de cuestionar de todas maneras ese procedimiento en ese momento, lo pone también un poquito a él a pensar a veces, lo cuestiona y lo hace como reflexionar como, listo, yo tengo que ser firme, soy firme y eso está perfecto, pero le tengo que demostrar que ante todo lo quiero. Pero lo Y que pasa es que, definitivo. por un lado, ir el cumplimiento de la norma y el afecto. Son dos cosas. Uno, el hecho de que los hijos, lo que yo pienso es que los hijos no deben sentir que perdieron el afecto porque incumplieron la norma. Sí. Entonces, al momento de que no cumplen la norma, uno debe ser estricto para que él sepa que se equivocó. Porque es que uno después en la vida, cuando se equivoca, lo paga muy caro, cuando uno ya está adulto. Pero eso no implica, y lo que yo quiero es que el hijo se dé cuenta que mi hijo sepa que no perdió el afecto por el hecho de que hubiera incumplido la norma. Lo que no puede confundir el hijo es que como el papá es afectuoso, entonces es laxo en el cumplimiento de la norma. Que a veces los hijos manipulan, pero hoy tengo a mi papá convencido y está muy bacán, entonces hoy puedo violar la norma. No, la norma hay que cumplirla. Y por un lado va el afecto, por el otro lado el cumplimiento de la norma. Y deben coexistir las dos armónicamente, afecto y cumplimiento de norma. Entonces a veces uno es rígido, pero después le tiene que mostrar al hijo que es que uno lo sigue queriendo, que el hecho de que haya incumplido la norma no es que haya perdido el afecto de uno. Pero ese digamos, desacuerdo o esa diferencia, por ejemplo, tú que eres más blanda, tú que eres más fuerte, eso a uno como persona le choca algo del otro, de su cónyuge, en ese momento, en el ejercicio de... ¿cierto? Entonces, eso que me choca, ¿cómo lo manejamos a nivel de matrimonio? No, nosotros lo manejamos, después dialogamos, miramos la situación de cada uno y de acuerdo a eso pues ya se tiene en cuenta y si alguno de los dos pues ve de que se echó para, pues cometió algo, va y habla con el marido y después con los niños, llegando como a un acuerdo y que todo vuelva otra vez a ser equilibrio. O sea, no importa que, digamos, yo reconozca en la conversación entre esposos que me equivoqué, o sea, se me fue la mano, o me faltó, y que después, a través de la conversación, lo reconozca. Claro. Eso hace falta grandes Aunque hay No, veces... y reconocérselo a los hijos. Los hijos tienen que aprender a ver que el papá se equivoca, es que ellos tienen que aprender que la equivocación es parte de la vida y que el quid del asunto no está en equivocarse, sino en saber cómo arreglar una equivocación, ser responsable ante una equivocación. Los hijos tienen que aprender que los papás no son unos dioses que no se equivocan. Y hay que decirle a los hijos, pues a veces uno dice, me equivoqué al hijo, y mostrarle que es que las cosas, cuando uno equivoca, tienen forma de arreglar el camino. De acuerdo. Y en la relación esposo-esposa, es fácil reconocer, ¿sabes? Yo me equivoqué. O sea, eso lo para dando el normal tiempo. de la gente. Con orgullo uno se queda no, callado. El matrimonio es muy rico a medida que va pasando porque uno va madurando. Y llega un momento en que uno ya no le pone tanto misterio al me equivoqué, sino sencillamente al que sí que hay que arreglar. Pero al principio eso sí da duro y es reconocer la posición, pero uno ya después el tiempo se va acomodando. Sobre todo por el enfrentamiento que se da entre los dos por los hijos. Sí. Pero yo en eso siempre he creído que yo no es que tenga pose de papá, no, yo ejerzo de papá porque es el rol que tengo de papá y toda la vida seré papá. Pues hombre, amigo de los hijos, no, yo soy muy cercano a mis hijos, los quiero mucho, converso mucho, echamos mucha carreta, conversamos muchos ratos en muchos escenarios distintos, en el comedor, viendo televisión, salimos de pronto a los centros comerciales, que son momentos de interacción con los hijos, pero no son momentos de compinchería con los hijos. Yo de ese tema ni cinco. Esa es la diferencia que tiene que quedar muy clara, sí. Yo con mis hijos soy el papá y seré el papá hasta el día que me muera.
Sí. y soy su papá, no Pero, más. pero consideras que, digamos, la manera de mandar y de interactuar, Olga, con ellos, ¿es igual de adecuada o te